Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya la tenemos conectada a Corina Rodríguez Enríquez, con quien hoy decíamos que vamos a hablar de un tema poco feliz, que es lo que vienen siendo un poco los de esta columna. Vamos a desmenuzar datos de la pobreza, pero bueno, por suerte nos vemos, que eso siempre está bueno, aunque sea hacia la distancia. Hola, Cori, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Sí, nos vemos, nos podemos sonreírnos. Y sí, qué cosa, ¿no? Es como una columna medio trágica esta. Vamos a ver si podemos ponerle un poquito de swing. Pero bueno, hace un par de semanas, hace unos 10 días, salieron los nuevos datos de pobreza y fueron datos muy escandalosos, ¿no? Entonces es difícil no detenerse un poco a mirarlos en profundidad y a vincularlos, ¿no? Con otras cosas de las que venimos hablando en la columna. Para recordar, yo supongo que han estado conversando sobre esto en los últimos días y sobre todo en el entorno del día en que salieron, pero para recordar la pobreza en la última medición, que es la medición que corresponde al primer semestre de este año, o sea, es pobreza vinculada con la gestión económica y social del nuevo gobierno. Mostró un salto enorme. La pobreza se ubica en esta última medición en el 52,9% de las personas y el 42,5% de los hogares, que implica un salto de 10 puntos porcentuales. Y lo más tremendo todavía es el enorme salto de bastante más de 10 puntos porcentuales que tuvo el indicador de indigencia, que representa la pobreza extrema, representa aquellas personas que no pueden comer, que tienen un ingreso que les resulta insuficiente para comprar la canasta alimentaria. Y hoy ese porcentaje se ubica en más de 18% de las personas. O sea, hay casi un 20% de las personas que viven en este país que no están pudiendo tener los ingresos suficientes para comprar los alimentos que necesitan para no morirse. Estamos en ese nivel de extremo en esta situación social. Y yo quería de los datos destacar un par de cositas. Una es que no solamente se ha ampliado de esta manera tan exponencial, yo creo que es la primera vez desde que se mide la pobreza que el salto es tan alto. Cori, ahí es un dato me parece que está bueno para resaltar. ¿Desde cuándo se mide la pobreza y si este es tal vez el peor número desde esa medición? Este no es el peor número. La pobreza se mide con indicadores que se construyen con una encuesta que se llama encuesta permanente de hogares, que es también la que se usa para construir los indicadores del mercado laboral. Es una encuesta que existe desde fines de los 70. Yo no tengo presente cuándo empezaron a construir el dato de pobreza en sí. Tampoco es posible comparar una serie histórica tan larga porque es una encuesta que ha ido agregando muestra, ¿no? Agregando aglomerados urbanos a su muestra y que ha tenido modificaciones metodológicas también. Pero lo que claramente podemos ver es la serie del 2016, cuando se recuperan, entre comillas, las estadísticas después de ese periodo de intervención del INDEC, del 2016 para acá, sí se puede ver y sí es comparable. Y también lo podemos mirar con mayor precaución, pero también se puede ver con las 2 décadas anteriores. Uh-huh. En mi cabeza lo que tengo presente es un dato peor que este, que fue el dato del 2002, el dato de inmediatamente después de las crisis del 2001, que las razones son parecidas en el sentido de que lo que explicó aquel salto, en aquel momento la pobreza llegó al 54%, si no lo estoy recordando mal, ese salto tenía que ver fundamentalmente con la aceleración de los precios derivado de la gran devaluación de la salida de la convertibilidad, que pasamos de tener un dólar de 1 a 1 a 3 a 1 y 4 a 1 rápidamente. La principal explicación de este salto en la pobreza tiene el mismo origen, es la devaluación de diciembre, que llevó la inflación al 25%, que de ahí viene bajando, pero que en los primeros meses del año se sigue ubicando, creo que fueron 20, 12, y eso llevó a la aceleración de los precios, que es la principal explicación de este salto.
Claro, porque lo que el gobierno viene diciendo todo el tiempo es estamos logrando bajar la inflación. Lo que pasa es que nunca mencionan en su análisis la gran devaluación que sufrimos en diciembre y que si bien después, por ejemplo, los índices salariales fueron acompañando más o menos en algunos casos los índices inflacionarios, nunca llegaron a 20 y pico % fue en diciembre la devaluación, ¿no? La devaluación fue más grande, la inflación fue del 25%, la inflación fue casi del 100%, la devaluación fue del 100 y pico %, ¿no? La inflación de diciembre fue del 25%, y sí, desde ese pico que vos mismo generaste con la devaluación, la empezás a bajar, pero también, bueno, algo de lo que también se ha hablado bastante, se baja y se estanca ese descenso, ¿no? Hace 4 meses que tenemos un nivel de inflación que sigue siendo el mismo, en torno al 4%, y que es una inflación, aunque después de haber tenido 25, o de haber tenido en un año, el año pasado, el 200% de inflación, el 4% nos parece poco, pero es una inflación alta en el contexto internacional. El indicador de pobreza del que estamos hablando es un indicador de pobreza monetaria. Lo que dice es, hay gente que no tiene ingresos suficientes para comprar la canasta básica, son personas indigentes, comprar una canasta de pobreza, son personas u hogares pobres. Además de este salto tan grande en lo que se llama la incidencia, es decir, en la proporción de personas que quedan con ingresos que están por debajo de estos umbrales, otra cosa que pasó en este momento es una profundización de esa pobreza, es decir, hay mucha más gente pobre y además la gente pobre es más pobre. Y esto se mide con un indicador que se llama brecha de pobreza, que lo que mide es la distancia que hay entre el ingreso promedio de las personas que están en situación de pobreza y la línea de pobreza, y el ingreso, ese umbral. Y mientras la medición anterior, para el caso de la pobreza, esa distancia era de 39%, con esta última medición se acercó casi al 43%. Entonces se profundizó además de que hay más pobres, esos pobres son cada vez más pobres y están cada vez más lejos de poder salir de esa situación de pobreza. Y aquí también hago un paréntesis, lo más probable, si las cosas siguen así, en este país nunca sabemos, pero si las cosas siguieran más o menos como hasta ahora, hasta terminar el año, lo más probable es que el próximo indicador de pobreza dé mejor, porque el nivel de inflación de estos últimos meses ha sido más bajo que el anterior. Pero lo más probable también es que ese descenso sea tenue, porque lo que más está explicando esta profundización de la pobreza es la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios. No solamente crecen los precios y eso es lo que más explica el salto, pero los salarios no se recuperan, es lo que vos decías, ¿no? Claro. Los salarios no se recuperan y lo que se recuperan de manera muy heterogénea. Por eso hay dos fenómenos que esta situación de pobreza profundiza. Una es la incidencia de la pobreza en la niñez. Uh-huh. De esto también ya se ha hablado mucho, ¿no? Con este nuevo indicador, la incidencia de la pobreza en los niños y las niñas se elevó al 66%. O sea, hay casi 2/3 de las niñas y de las niñas, claro, exactamente, que viven en hogares que tienen ingresos que están por debajo de las posibilidades de comprar esta canasta de pobreza. Y el otro elemento que se consolida, o sea, no surge ahora, pero se consolida, es esta figura de las personas trabajadoras pobres. No es que las personas no tienen ingreso, no es que lo que hay es una crisis de empleo como la que sí hubo en la salida de la convertibilidad y en la crisis del 2001 y cuando estuvo ese otro dato que mencionábamos recién. Ahora los indicadores del mercado laboral están empeorando, la tasa de desempleo está creciendo, pero no ha crecido tanto. Y lo que se verifica es que cada vez es más grande la proporción de personas que aún teniendo empleos tienen ingresos insuficientes para comprar la canasta de pobreza. Claro. Y información de un estudio que publicaron en el Gino Germani, escrito por Eduardo Chávez Molina y José Rodríguez de la Fuente, dice que un 30% de las personas que tienen empleos asalariados formales, es decir, personas que están en los empleos de mejor calidad,
el 30% tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza. Y cuando miramos la gente que está en empleos más precarios, los trabajadores y las trabajadoras informales, ese porcentaje se eleva al 70%. Es decir, hay un 70% de personas que tienen empleos, que son empleos no registrados, empleos de menor calidad, y que en un 70% no llegan a superar el umbral de pobreza. Y es algo que probablemente igual en esto de cómo se puede llegar a prever el año próximo, en este mismo momento, ¿no?, del año, cuando se miden por calendario, digamos, ¿no?, las franjas, con la cantidad de despidos que hubo, por ejemplo, a nivel del Estado Nacional, es probable que entonces sigamos empeorando los índices de pobreza, más allá que logren sostener la inflación, que veremos si es posible con los aumentos no pronosticados de los servicios, por ejemplo, para el mes próximo. Sí, yo creo que puede llegar a empeorar. Creo que lo más probable es que mejore muy poco, porque el efecto precio va a ser todavía significativo. Pero si la situación de la actividad económica no repunta, que no está repuntando, porque tiene por ahí unas mejoras muy coyunturales algún mes, algunos sectores de actividad, lo más probable es que empiece el problema de empleo a marcar más la pauta de que, bueno, no solamente vamos a tener trabajadores pobres, sino que vamos a empezar a crecer en el contingente de personas que directamente no tienen un ingreso que provenga de fuentes laborales. Por supuesto, en todo esto hay matices, y parte de lo que dice este trabajo sobre los trabajadores pobres es que hay sectores en donde esto se verifica con mayor intensidad, la presencia de trabajadores pobres. Y estos sectores son los sectores de la construcción, el sector del comercio. El comercio es un sector de actividad que tiene salarios de por sí muy bajos. Las personas que hacen tareas de limpieza en empresas tercerizadas de limpieza, que limpian ahora oficinas, pero que también es muy común ahora que los propios consorcios estén contratando a estas empresas de limpieza, y por supuesto el personal del servicio doméstico. Las trabajadoras de casas particulares están entre los grupos de trabajadores y trabajadoras pobres. Y cierro con una cosa. Este deterioro en las condiciones materiales de vida, esta pérdida en el poder adquisitivo de los ingresos, que no se puede mejorar porque no es que conseguís otro empleo y podés compensar ingresos. Ya tenés un empleo, probablemente estás sobreocupado, es decir, trabajás más horas de la jornada legal, no tenés tiempo material para tener otro empleo. En lo que deriva todo este proceso es en el agravamiento de otra cuestión que viene siendo estructural y de la que hemos hablado en otros momentos en la columna, que es un incremento en el endeudamiento de los hogares. Lo que estos datos están también verificando es que ese proceso, que viene ya como un proceso estructural, también salta y se profundiza frente a esta situación donde los ingresos no alcanzan para llegar a umbrales mínimos de vida. Una encuesta hecha por la Organización de Inquilinos Agrupados muestra que de la encuesta que ellos hacen, que es de personas que pagan alquiler, de hogares que pagan alquiler, en enero el 53,1% decía que tenían algún tipo de deuda. Y ese porcentaje saltó a 64,6% en la última encuesta que hicieron. Se endeudan para pagar el alquiler, se endeudan para pagar los servicios, se endeudan para comprar comida y para comprar alimentos. Y cuando cruzamos esta información con los estudios más estructurales que tenemos sobre endeudamiento, acá hay un claro rasgo de género. Las que más endeudan son las mujeres, las que salen a tratar de renegociar esas deudas son las mujeres. Cuanto menos formal el prestamista, más relevante es esta presencia de las mujeres renegociando y tomando deuda nueva para pagar la deuda vieja, ¿no? Entonces me parece que es una situación explosiva, que no parece que vaya a tener en el corto plazo un cambio de tendencia, y nos parecía importante indagar un poquito más y profundizar el panorama, también para empezar a pensar por dónde esto debería empezar a transformarse, para no llegar a una situación social que ya es acuciante, pero que puede serlo todavía más. Sí, pienso en el endeudamiento que mencionabas recién, Cori, y en que claramente las mujeres somos siempre, ¿no?, las que peor nos va, evidentemente, en términos económicos, pero escuchaba un informe el otro día que refería a que
en relación a la informalidad que podamos tener en nuestros trabajos, la capacidad de tomar deuda va a ser peor porque, no sé, tendremos que acudir, por ejemplo, a Mercado Pago, por decir algo conocido, o algo mucho menos conocido, pero que implique mayores tasas de interés para pagar esa deuda. Entonces, cuanto más informal o más precarizada la situación laboral de esa persona que necesita tomar deuda para llegar a fin de mes, o más o menos rascar llegar a fin de mes, igualmente peor va a ser la condición de toma de deuda para lograr sobrevivir, básicamente. Exactamente, la precariedad en las condiciones laborales se asocia con endeudamiento, con instituciones menos reguladas y, de hecho, parte de lo que van mostrando los estudios más recientes sobre endeudamiento de los hogares es cómo va creciendo la participación de las llamadas fintech, las billeteras virtuales, como proveedores de este crédito, ¿no? Porque te dan un crédito a 3 clics, ¿no? Como se claro. dice. Y incluso te dan créditos de muy bajo monto que te sirven, bueno, pago hoy porque cobro mañana. Y como vos decís, una característica que tienen estas empresas financieras tecnológicas es que son muy usureras. Galperín es un gran usurero. Sí. Vive del Estado y le cobra excesivamente, es totalmente abusivo en lo que le cobra a los usuarios de su aplicación, que está muy extendida en las poblaciones más precarizadas porque justamente no pueden acceder a otros mecanismos más formales de crédito. Exactamente. Gracias, Cori. Nos encontraremos pronto para una nueva columna de Falta o Sobra. Gracias a ustedes y nos vemos prontito. Chau, chau. Pasó así Corina Rodríguez Enríquez, hoy haciéndose cargo de la columna Falta o Sobra. Hablamos de endeudamiento, hablamos de pobreza.